Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. El doctor Jorge Manuel Sánchez González. El doctor Manuel Zaire Velasco Larios. Y el doctor, quien hoy también nos acompañará como moderador de esta mesa redonda, el doctor Marco Antonio Ojeda Macías. Adelante, doctor. Bueno, si miren, esta mesa redonda estará con la siguiente mecánica. En primer lugar, se abordarán los aspectos sociales de lo que viene siendo el tema en particular. Sí, posteriormente veremos los aspectos relacionados con las sustancias halogénicas, cuáles tienen una verdadera funcionamiento y cuáles es un mito su consumo y la mejora del rendimiento deportivo. Después veremos algunos auxiliares halogénicos que frecuentemente se utilizan y después concluiremos con una charla relacionada con todos esos aspectos que involucran el aspecto mágico y social del consumo de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, el marco legal que corresponde al tema. Entonces, iniciaremos con los aspectos sociales del tema. Doctor, por favor. Gracias, muy buenos días. Agradezco al doctor Antonio Rivera la organización y la invitación, por supuesto, a este magnífico evento de un tema relacionado con el bienestar de todos nosotros. Jóvenes, allá atrás no se quieren pasar más adelante. ¿Se escucha bien allá? ¿Quiénes practican alguna actividad física más de media hora diariamente? ¿Quiénes hacen menos de media hora a la semana? ¿Quiénes no hacen nada? Bueno, fíjense cómo fue determinante. Y esto que se acaba de presentar ahorita es en toda la sociedad. Cada vez nos movemos menos y bueno, los doctores especialistas en medicina del deporte, por supuesto que conocen de esta problemática, pero ahora ¿cómo la podemos asociar a esto que estoy poniéndoles ahí, de la actividad física a tener años de vida saludable? Hace un momento apreciábamos los aspectos emocionales del deporte, de cómo le cambia la vida a una persona cuando termina un maratón. Yo a mi edad eso ya es deporte extremo, yo estaría más bien felicitándome por concluirlo, más que poder participar. Pero la siguiente, por favor, quiero con ustedes participar y me voy a mover un poco, porque acabo de recién fracturar. La siguiente. Y así me cacho que se está durmiendo. Este era un sueño utópico, que en el 2000 tuviéramos salud para todos, y la verdad es que nos está dando en muchos aspectos. La siguiente, por favor. Vean ustedes la esperanza de vida en México, cómo se ha mejorado. Estamos 83 años las mujeres, 79 los hombres. La mujer que va a vivir más de 130 años ya nació, y esto es por las condiciones de vida, como la higiene, cómo se ha mejorado. La siguiente, por favor, la siguiente. La evolución de la mortalidad específica por grupos de edad y sexo. Vean ustedes cómo ahora los adultos se mueren menos que los menores de 15 años. Y esto es por el tipo de situaciones que se está dando, y una de ellas es los accidentes. La siguiente. Este es el cambio que han tenido las enfermedades crónicas degenerativas y la muerte prematura. Vean ustedes en las líneas azules, no sé si se alcanzan a apreciar,
como ahora la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes, la enfermedad renal crónica. Y pónganle mucha atención, porque los doctores estarán tratando de estas acciones ergométricas que están afectando. Una actividad física está asociada a una menor enfermedad mental. Y jóvenes, ustedes han escuchado cuántos suicidios se están presentando, especialmente en algunas entidades. Se está asociado a algo que voy a platicar en un momento más en relación a las redes sociales. La siguiente. El 50% de la carga de enfermedad es atribuible solamente a estos 5 factores. Y veanlos, ahí está otra vez: enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades. Y esto, vean ustedes cómo se asocia al tema que hoy nos ocupa: índice de masa corporal alto, glucosa en plasma en ayunas alto, los riesgos alimentarios, la ingestión de alcohol, la presión arterial, el tabaquismo, la falta de actividad física. Nuevamente, esto está asociado a que cada vez el ser humano no se mueve. Bueno, hasta para cambiarle al canal de la televisión es a través de un control. Yo lo que hago, porque mi televisión es vieja, yo le pido a mi esposa que ella le cambie. La siguiente, por favor. La salud siempre está en movimiento, como ven ustedes ahí, y tiene que ver políticas públicas relacionadas con la mejora con los espacios para la práctica de la actividad física, que el gobierno tiene que hacer con los impuestos que nosotros pagamos, generar ello. Y bueno, prueba de lo que hoy estamos viendo, la Comuna de León está preocupada por esta situación. Por supuesto, la economía, la sociedad. Si la sociedad no está llevando a cabo redes sociales benéficas o positivas, no se va a estar generando ello. Hay ejemplos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en Guadalajara, los ciclistas, ¿no?, que se hacen grupos que 3 veces a la semana están activados. La siguiente. Ustedes conocen esta figura, ¿ven ustedes cómo en esta caricatura estamos viendo la evolución hacia donde estamos yendo? Menos práctica de actividad física y sobre todo la ingesta de dietas hipercalóricas. Y aquí, vean ustedes, la preocupación actual está dada por las condiciones de los determinantes sociales asociados al proceso de enfermedad. Es decir, vivimos más, pero ahora estamos viendo que de qué sirve vivir más si esta vida no es saludable, porque no está asociada a otros factores benéficos. Por eso el concepto de salud se ha evolucionado con el tiempo y ahora tenemos este entendimiento del funcionamiento del cuerpo humano es mejor. Ya sabemos que la práctica del deporte, todo lo que beneficia, antes no conocíamos todo el movimiento bioquímico que se genera en nuestro organismo a través o a partir de una práctica regular de la actividad física. La siguiente. No solamente la salud, la mera ausencia de enfermedad, se trata de algo más complejo que nos permite en la vejez, en la tercera edad, vivir mejor. La siguiente. Y es aquí donde entramos a los determinantes sociales de la actividad física y el deporte, que hace unos años con el doctor Rivera estábamos proponiendo que estos determinantes sociales, que son en general para toda la enfermedad, ahora los hiciéramos relacionados con el deporte. La siguiente. Vean ustedes, estos son los factores determinantes del deporte que hemos identificado y los doctores nos podrán indicar si hay que hacer alguna modificación, pero los que no podemos modificar son los genéticos y biológicos, es la expresión de nuestro fenotipo, la depresión, los trastornos mentales, los metabólicos y los cardiovasculares, pero las características sociales y la atención al deporte y la actividad física está en nuestras manos poder llevar a cabo. Y está la infraestructura del deporte, es decir, que se tenga sitios donde ir a llevar a cabo la práctica. Sin embargo, no es un pretexto. En la misma oficina nos podemos parar y movernos 10 minutos cada hora o cada 2 horas. La cosa es que nos estemos moviendo y ya no lo hacemos. Muchas veces el trabajo de oficina se vuelve muy sedentario y entonces ahí además tenemos otros problemas porque no nos sabemos sentar, el problema ergonométrico, la ergonomía de hábitos de trabajo están en contra de una buena estructura física y musculoesquelética.
También los comportamientos individuales, la conducta, las creencias, los valores. Creemos que ¿para qué hago deporte? ¿Para qué me muevo? Pues si estoy haciendo otras cosas. Y acabamos haciendo otro tipo de deportes como levantamiento de tarro, lanzamiento de bachicha, jaibolina libre. La siguiente. Vean ustedes cómo no solamente es el deporte, aquí es donde los determinantes sociales empiezan a ser. Y ustedes jóvenes que están estudiando tienen también que ser promotores de que la cultura y la educación se incrementen. Vean ustedes la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos niños se mueren en Brasil? Dependiendo de su raza y nivel educativo de la madre. En la primera serie de columnas vean ustedes quienes no, los hijos de las madres que no tuvieron una educación, ni siquiera la educación básica. Vean ustedes por raza y cómo la mortalidad infantil es mayor comparada con los que la madre tiene más de 8 años de educación, como se disminuye casi el 40%. Esto sucede en todo el mundo y vamos a ver en otras transparencias. La siguiente. Sin embargo, ¿cómo se explican estas inequidades en salud? Las circunstancias en las que la gente ha nacido, crecido, vivido, trabajado y envejecido son los determinantes sociales intermedios, pero también la distribución injusta del poder, el ingreso de dinero y los recursos a nivel nacional y mundial son los estructurales. Por supuesto que esto no se puede modificar. ¿Dónde nace alguien? ¿Con qué economía dentro de la familia? Pues eso ya no lo pueden modificar. Lo que sí se puede modificar es lo que individualmente cada quien puede llevar a cabo. La siguiente. Son conjunto de condiciones, mejoran la calidad de vida, permiten una independencia funcional, bienestar a las personas, incrementan la movilidad y mortalidad cuando no se llevan a cabo. La siguiente. Y estos son los determinantes, los buenos, los de peligro, y aquí tienen los ambientes favorables, los sociales, adecuados servicios, estilos de vida, y al revés, los malos, los riesgos psicosociales y estas condiciones. La siguiente. Estos determinantes de la salud nos llevan a desarrollar la capacidad máxima de todas nuestras potencialidades. La siguiente. Necesitamos, como dice la Organización Mundial de la Salud, mejorar las condiciones de vida, abordar los factores estructurales, pero sobre todo la cultura y la educación y la práctica apropiada del deporte. La siguiente. El abordaje de estos determinantes sociales en los programas de salud pública. Ustedes recordarán, estaba la educación física en la primaria, al menos a mí me tocó, y no estoy hablando de la prehistoria. Sí llevamos a cabo educación física y parece ser que se quiere borrar de las escuelas porque las condiciones ahora actuales de los espacios físicos no lo permiten. La siguiente. ¿Cómo deben de actuar estos actores? ¿Cómo pueden otros sectores? Y este tema de la práctica de una actividad física del deporte está relacionada con las políticas públicas. Tiene que haber impuestos, presupuestos o programas que no están asociados al presupuesto, pues es nada más demagogia, es decir, jóvenes, tenemos que impulsar que los legisladores estén propiciando recursos para que se pueda practicar el deporte. La siguiente. Ya estoy por terminar, unos ejemplos de cómo, si se modifican, estos pueden incrementar la expectativa de vida. Fíjense ustedes, en Sri Lanka, de 48 a 56 años, nada más con el acceso al agua potable, que no tenían. En el caso de la reducción de la pobreza, cómo se incrementa en 9 años la expectativa de vida cuando se mejora el acceso económico. Y finalmente, la siguiente. Vean ustedes lo que pasa también, las disparidades en salud, y estamos hablando de Estados Unidos, el país con una mejor economía en el mundo, como dependiendo del color de la raza y de la educación, se mejoran los años de vida saludable. La siguiente, ya para terminar, perdón. La siguiente. Necesitamos que los determinantes sociales de muchos países se vayan hacia un enfoque social, y este tiene que ver con las prácticas apropiadas a través del conjunto de la sociedad y todos los sectores, todas las secretarías, por decir un ejemplo, la de desarrollo social, la de movilidad, por supuesto la de salud y la de deporte, están enfocados a políticas públicas que permitan el acceso al deporte.
Muy interesante la estadística epidemiológica, doctor. Lo felicito, estuvo muy bien presentada. Creo que nos dejó mucha información que necesitamos saber para ver en qué doctor Marco. En donde la suplementación de nutrientes en relación a carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, electrolitos, son una parte fisiológica de nuestra recuperación normal, en donde lo ergogénico radica en restituirlos. Las fisiológicas, en donde aparece ya el concepto de dopaje. Aquí, en esta clasificación, se consideran tanto las dopantes como las no dopantes. El dopaje sanguíneo, en donde existe una transfusión de paquete globular con el objeto de aumentar la captación de hemoglobina y así mejorar el consumo de oxígeno en deportes de resistencia. La administración de alcalinizantes y las más conocidas, que son las farmacológicas, que podemos clasificarla en estimulantes, que obviamente todos ellos son dopantes, particularmente las anfetaminas, narcóticos, los esteroides anabólicos, los beta bloqueadores, diuréticos, hormonas peptídicas y análogas. Todas estas sustancias en diversas épocas se han utilizado como ergogénicos y también en diferentes deportes. Entonces, la ayuda ergogénica en buena medida va a depender del objetivo que se pretende lograr y del deporte que se está considerando, ¿no? Las otras tres clasificaciones, la que sigue por favor, son las psicológicas, en donde se ha utilizado la hipnosis como un medio para aumentar el rendimiento físico y algunas veces se ha logrado. Las técnicas de relajación y recuperación, que actualmente ya son un legado muy importante en relación al apoyo del atleta. Las biomecánicas, como por ejemplo, son el diseño de equipamiento, el diseño de calzado con nanotecnología, el diseño de las instalaciones deportivas en relación al tipo de superficie sobre el que se va a realizar la actividad física. Todas estas son algunos implementos de orden ergogénico que nos van a promover y mejorar el rendimiento físico. Y por último, aquellos físicos, como sería la inclusión de la oxigenoterapia hiperbárica dentro de los medios de recuperación, particularmente porque también ya está por considerarse un sistema dopante, y el diseño ergonómico de los equipos, bicicletas, remos, canoa, lo que sea, ¿no? Esto sería como se clasifican las sustancias ergogénicas. ¿La que sigue? Luego viene la pregunta de ¿por qué utilizar suplementos ergogénicos? ¿Cómo para qué los vamos a utilizar? Tenemos varios pretextos: incrementar la fuerza, disminuir la grasa, disminuir el dolor de entrenamiento, optimizar la capacidad mental y particularmente el estado de alerta, optimizar la obtención de energía por fuentes aeróbicas, optimizar la energía por fuentes anaeróbicas, acelerar la recuperación post-esfuerzo y promover la reparación de los tejidos y en última instancia, como objetivo, la salud. Pero todos, la verdad, es aumentar el rendimiento. Esa es la historia de los ergogénicos. Entonces, si nos preguntamos desde cuándo existe esta tendencia humana de querer aumentar el trabajo físico, ¿desde cuándo creen ustedes? Desde siempre. Y la carrera del dopaje, antidopaje, eso es lo que ha marcado. ¿Qué tanto de estas ayudas ergogénicas han sido realmente científicamente comprobadas? Y una vez que se demuestra que son artificialmente usadas para aumentar el rendimiento físico, se incluyen en la lista del dopaje. Entonces esta ha sido la carrera normalmente del doping antidoping. La que sigue. Entonces esto nos lleva a la siguiente alternativa. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Cuál es la decisión para utilizar un ergogénico? Esto va a depender si uno se dedica al deporte competitivo o al deporte recreativo. Si yo estoy en un gimnasio y lo que quiero ponerme es bien mamadolores, pues no requiero controles de dopaje. Entonces podría utilizar situaciones o erógenos que
pudieran ser dopantes y no pasa nada, salvo mi propia salud o riesgo a mi salud de administrarme sustancias que pudieran ser potencialmente lesivas para nuestra salud, ¿no? Que generalmente sucede. Entonces, la decisión de usar un ergogénico es, primero y antes que nada, la seguridad. Es decir, si el procedimiento que voy a utilizar es seguro o no. Hay que valorar el riesgo-beneficio de administrarlo. ¿Qué voy a exponer y qué voy a lograr? Determinar si el uso de un ergogénico es a corto, mediano o largo plazo. Y particularmente saber si ese ergogénico que voy a utilizar no me va a perjudicar en la salud. Por ejemplo, cuando se empezó a utilizar la eritropoyetina en el ciclismo profesional, no se sabía que iba a cortar la vida de los atletas. Actualmente, muchos de los atletas ciclistas que empezaron a utilizar eritropoyetina hace 20 años no han llegado a más de 45 años. Entonces, esta situación no se preveía en ese entonces. No se sabía cuáles iban a ser las consecuencias a largo plazo. Entonces, sí, el aspecto de la seguridad es algo muy importante. Luego, debe de ser legal. Es decir, cuando menos para los atletas de alto rendimiento, los que van a competir en algún evento reconocido por alguna federación, algún comité olímpico internacional, comité olímpico nacional o alguna federación mundial, se requiere que la sustancia que va a utilizar sea permitida por la Agencia Mundial Antidoping. Entonces, la legalidad debe de ser uno de los aspectos para tomar en cuenta el consumo de esta ergogénico. La que sigue. Y por último, la efectividad. ¿Qué tanto de lo que nos promete ese producto va a ser real? Para esto se requiere de un legajo de información científica previamente establecido. De lo contrario, pues yo podría decir que con cualquier producto, pues yo podría aumentar el rendimiento hasta de mi abuelita. Eso, pues no es cierto. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje, cuando menos bimestralmente aparecía un individuo que decía que tenía la panacea para optimizar el rendimiento de los atletas. El problema era cuando era amigo del director general, en donde me decían, pues a ver, atiende a él. Pues sí, pero ¿qué le va a atender? ¿Trae estudios de toxicidad? ¿Trae estudios de dosis letal media? No, pero dice que en su abuelita le funcionó. Pues sí, ese tipo de situaciones aparecen como cada semana. Sin embargo, pues hay que estar respaldado por un legajo científico. Entonces, a eso se refiere la efectividad. Y aquí les voy a mostrar muy brevemente la recopilación bibliográfica de un español, en donde clasifica a los suplementos no dopantes como eficaz, posiblemente eficaz, probablemente ineficaz y de plano que no sirven para nada. Entonces, tome nota para evitarnos 10.855 preguntas al final, para que vean cuáles sí les sirven y cuáles no les sirven y para qué. ¿La siguen? Valoración de la eficacia de los suplementos más frecuentes: aquellos que aumentan la fuerza, la lipólisis, el volumen muscular, que disminuyen el dolor, que mejoran el estado de alerta, que promueven la energía anaeróbica, los que promueven la energía aeróbica, los que promueven la recuperación, la reparación de los tejidos dañados y por último la salud. Entonces tenemos proteínas, vitaminas, aminoácidos ramificados, inosina, L-carnitina, betaína, cafeína y muchos más que se han propuesto a lo largo de unas 4 décadas. Y aquí tenemos los que realmente son eficaces. Entonces tómenle una foto para que vean quiénes son realmente, como para qué les va a servir, porque en buena medida va a depender de eso. ¿Qué es lo que quieren de ese ergogénico? Estos son los que son realmente eficaces. Los que están marcados con el número 1. ¿La que sigue? Ya me pusieron el semáforo de alerta. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Estos son los que probablemente, es decir, que no tienen un sustento científico real, pero que hemos visto clínicamente que pues algunas veces da resultado y algunas veces no. Están estos, ¿no? Entonces tenemos la inosina,
el boro, la coenzima Q, la aplicación de oxidorreductasa hiperbárica. Y todos estos van a tener un contexto muy particular para aumentar energía aeróbica, anaeróbica, recuperación, etc. Ahorita, después de mí, el doctor Marco va a abordar algunos en particular que son los que más importancia reflejan en estas gráficas para que tengan conocimiento de ellos. Después, las que posiblemente no sean eficaces, la que sigue, por favor, enmarcadas con el número 3, que son buena parte de los que supuestamente tienen la panacea. Y por último, los que de plano no sirven para nada. Y eso también pues deberían de tratarlo para no comprar, ¿verdad? Porque los únicos que van a enriquecer van a ser los bolsillos de los productores, que son buena parte de esos. El MUAE, que a muchos se le promovió como la panacea, el Buscomen MXT, que también se promovió como una panacea, la verdad no sirven para nada, ¿no? Entonces, con estas tablitas más o menos se puede dar una idea para que puedan buscar cuál es el suplemento que pudiera en un momento dado serles útil en función de su estado y su tiempo de entrenamiento, y a lo mejor con eso podrían tener una guía más o menos práctica, ¿no? Y de esta manera pues ya termino mi participación. A ver, la otra creo que ya es todo, y creo que estoy en tiempo y ya en forma otra. Gracias. Aquí lo más importante es destacar, como dice el doctor Gama, es qué es lo permitido y qué no es lo permitido. Se hacen controles y doping ahí en la liga, no son tan frecuentes, pero sí sale un buen número de deportistas pues con datos positivos, y pues es una pena que en el deporte que no es profesional, que es amateur, colegial, pues se presenten este tipo de cosas por falta de información. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bien, seleccioné algunos de los sustancias más utilizadas. La taurina, ustedes saben que la bebida del torito pues es muy frecuente y su consumo es relativamente alto, inclusive se combina con alcohol, que ya está prohibido el consumo de estas sustancias, pero en términos generales el efecto fisiológico, la que sigue, es que supuestamente disminuye, antes por favor, disminuye el estrés y provoca el agotamiento por realizar la actividad. Entonces, en conclusión, no sirve de nada. La que sigue. Ácido aspartico. El aspartato es un aminoácido que entra en varios ciclos en el organismo. Uno de ellos es el ciclo de la urea, y básicamente uno de los principales mecanismos mediante los cuales el organismo desecha el amoníaco producido por la degradación de los aminoácidos es precisamente a través de ese ciclo de la urea. Si nosotros colocamos aspartato en ese ciclo de la urea, evidentemente se tendría que acelerar desechar ese amoníaco, y de alguna manera la fatiga se prevendría. ¿La que sigue, por favor? La glutamina, este aminoácido ha tenido efectos muy estudiados, y sobre todo se está utilizando en los pacientes con VIH, ¿sí? Porque tiene un efecto específicamente sobre el incremento de la reactividad de las células K, que son una serie de macrófagos que tienen una función muy especial, y es atacar bacterias, virus y otro tipo de agentes externos contra el organismo. Entonces se utiliza frecuentemente para mejorar la respuesta inmune. La que sigue. Y también se han publicado trabajos en donde tienen un efecto para prevenir el sobreentrenamiento. La que sigue. Tiene un efecto antiproteolítico, es precisamente por eso es que lo consumen inmediatamente después de la carga de trabajo o durante la carga de trabajo, para evitar esa protólisis, que entonces hay un ahorro energético, y también la fibra muscular se fatiga menos. La que sigue, por favor. La quinina. Bueno, este es todo un mito, ¿sí?
Les voy a decir por qué. Algunos de ustedes, aquí este joven fortachón, pues a lo mejor se consume, ¿sí?, el óxido nítrico. Es muy popular. Cuando les digo a mis alumnos, a ver, traes óxido nítrico, abre el frasco, y ya se fue el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque es un gas. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando ven ustedes la etiqueta, dice arginina, porque la arginina es un precursor del óxido nítrico, al igual que los nitritos y los nitratos, tienen un efecto vasodilatador muy importante, y cuando se realiza la actividad física lo que provoca es un aumento de la vasodilatación, y por lo tanto llegan mayor cantidad de nutrientes y oxígeno. Pero quiero decirles que nada garantiza que nosotros consumamos la arginina y llegue específicamente al músculo, porque el organismo toma el aminoácido y lo utiliza para formar otro tipo de aminoácidos, o también para formar cadenas ramificadas. La que sigue, por favor. Sí. Entonces, la arginina también se utiliza en conjunto con la citrulina y con el aspartato para mejorar la eliminación del amonio. De estos hay muchos estudios y por lo tanto se utiliza frecuentemente en las cargas intensivas de trabajo. No sirve para otra cosa, solamente cuando hay cargas intensivas de trabajo en donde se está utilizando el metabolismo de los aminoácidos. La que sigue. La que sigue, por favor. Bien. La HMB. Esta sustancia es muy importante. De hecho, está siendo recomendada por varias organizaciones que tienen en su focalización el estudio de la vejez. ¿Sí? Sobre todo, ya los que tenemos después de los TAS, tendríamos que tomarlas precisamente para evitar la sarcopenia. Si nosotros hacemos actividad física y consumimos este producto, lo que va a provocar es evitar la sarcopenia y aumentar la cantidad de masa muscular que con la edad se va perdiendo frecuentemente. Entonces, está recomendado, los geriatras las deben de utilizar como un suplemento más en el caso de las personas que tienen mayores de 50 años. La que sigue, por favor. La L-carnitina. L-carnitina, ustedes van a las tiendas que promueven la venta de diferentes tipos de productos o suplementos y la manejan como un termogénico, ¿sí? En conjunto con el picolinato de bromo y en conjunto con la cafeína, ¿sí? Su efecto teórico es que es acarreador, ¿sí?, de grasas para meterlas a la beta-oxidación, pero definitivamente no hay una evidencia científica que marque que sirva de algo. Entonces, generalmente la orina de los deportistas es la orina más cara del mundo. Todo lo que consumimos y nuestro organismo no asimila. La que sigue. Aminoácidos de cadena ramificada, esto sí se ha visto su efecto, sobre todo en programas de entrenamiento de desarrollo muscular, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante. Siempre el uso de estas sustancias deberá de ir compaginado a la etapa de preparación física en la que estamos, ¿sí? Y además del tipo de deporte, porque pues, por ejemplo la creatina yo no lo utilizaría en un maratonista, no sirve para un fosfato de alta energía, ¿sí? Y probablemente en un velocista pudiera tener ventajas, ¿sí? O en un levantador de pesas que es un solo movimiento en 2-3 segundos. Para otra cosa no serviría. Por eso es muy importante establecer en qué momento se tiene que utilizar. La que sigue, por favor. Aquí viene el gramaje que se está utilizando, ¿sí? Generalmente contienen valina, isoleucina y leucina, ¿sí?, que son aminoácidos considerados esenciales. La que sigue, por favor. Bien, esto, para concluir, es la declaración de la Asociación Americana de Dietética y Nutrición, de Dietistas de Canadá y del American College of Sport Medicine. La publicación salió en el Medicine Science and Sport and Exercise, que es uno de los más prestigiados en el ámbito de fisiología y medicina del deporte, y es del 2009. Entonces aquí se unificaron varios criterios y vamos a ver qué fue lo que concluyeron. ¿Sí? Primero, el consumo de carbohidratos. El consumo de carbohidratos es muy importante, ¿sí? Se ha determinado que para atletas que realizan entrenamiento de intervalos debe de ser en los intervalos de consumo de 6 a 10 gramos por kilo
kilo de peso por día. ¿Sí? Básicamente, y bueno, lo más importante es que cualquier actividad física, la fuente primaria de energía vienen siendo los hidratos de carbono. Si no se les olvide, ¿sí? Los hidratos de carbono son buenos para aquellos que llevan a cabo una serie de dietas en donde no quieren consumir hidratos de carbono, pues cuando realizan actividad física es la fuente primaria de energía. Proteínas. Generalmente, en el caso de las proteínas, nosotros ahí en fútbol americano hemos visto que los consumos de proteínas pueden ser hasta de 6 gramos por kilo de peso corporal. Un sujeto de 100 kilos, imagínense qué cantidad de proteína estás consumiendo. No toman en cuenta que en su dieta normalmente consumen carne, fundamentalmente, y aparte de eso, pues échate el licuado con todo lo que implica esto. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando hay un exceso de consumo de proteína, ¿qué creen que pasa en el organismo? Colapsa. En el chat que pasa en el organismo se somete a un proceso en donde se convierte en grasa. Entonces, pues el concepto es que va a incrementar la reserva de grasa si el consumo es frecuente. ¿Sigue, por favor? En el caso de los lípidos, no olvidarlos, porque generalmente muchos de los atletas no quieren consumir lípidos. Los lípidos es la base esencial para la fabricación de hormonas en el organismo. ¿Sí? Por ejemplo, en la triada de la mujer se establece que cuando tiene muy poca cantidad de grasa corporal, la producción de hormonas femeninas da el traste y por lo tanto tienen periodos de amenorrea. ¿Sí? Entonces, debe de haber una grasa esencial que debe de consumirse en el organismo. ¿Sigue, por favor? Y en el caso del agua, bueno, se tienen que estar rehidratando, pero tienen que ver en qué momento se tienen que hidratar y segundo, qué es lo que están utilizando para hidratarse. Muchos consumen demasiadas soluciones comerciales isotónicas, de las deportivas, y otros pues dicen yo me aviento el agua light y consumo pura agua light. Quiero decirles que en el caso de los que corren maratón y solamente consumen pura agua, tienen el riesgo de caer en un hiponatremia, que es un estado contra la salud muy importante y que puede condicionar casos incluso de muerte. ¿Sí? Entonces, este es el consenso que llevaron a cabo estas organizaciones. Y bueno, pues es una pauta muy importante para que ustedes sepan qué es lo que se debe de consumir y cuál es el mito y cuál puede tener un efecto específico en el rendimiento deportivo o en su salud. Ya todo. Muchas gracias. Rendimiento deportivo. Es decir, cualquier forma que utilicemos de que nos permita la óptima utilización de la energía, según Williams, es ergogénico. ¿Sigue, por favor? Y esto se ha venido a dar y fomentar por los ideales olímpicos, ciclos altos cortos, lo más veloz, lo más alto, lo más fuerte. ¿Sí? Hacemos un poco de historia. Desde los griegos tenemos a Plinio el Viejo, que utilizaba la cola de caballo para muchos padecimientos de los deportistas y también para las cosas de las heridas. Galeno utilizaba hierbas, utilizaba hongos y recomendaba también consumir testículos. Y decía que el testículo derecho era más muy caliente que el testículo izquierdo. ¿Sí? Y también hemos sido como programados desde que vimos caricaturas de las películas con el cadero mágico, según las fuertes, Popeye, con sus espinacas y los que crecimos con Pancho Pantera. Yo no conseguí mucho, gracias. Entonces tenemos un amplio rango desde el consumo, digamos, que buscamos como no frenado adecuado de alimentos, hasta el extremo, el productor de ríos está en el extremo, del doping, ya se convierte en cosas ilegales. Quiero adelantar que se me olvide que la verdad que una película considera el deporte, considera todo eso poco ético, útil o no, poco ético. La que sigue, por favor. Entonces tenemos, como decía el doctor, una clasificación de dos ayudas ergogénicas. Desde las ayudas mecánicas o biomecánicas, ¿se recuerdan los famosos trajes de baño para disminuir la resistencia del agua? Las pistas ya super diseñadas, los tenis ergonómicamente diseñados y carísimos, ¿sí? O las bicicletas también y los aditamentos que usan los deportistas, ¿sí? Las áreas
psicológicas también destinadas a mejorar los deportes que buscan concentración, que son el reumatismo, la sección trascendental, el shock. ¿Sí? ¿Sí? Y otras farmacológicas, que aquí tenemos una gravedad de las que no sirven para nada, son estimulantes, a las que sí tienen efecto fisiológico, como son las anabólicas o lo que habla el doctor, la eritropoyetina. ¿Sí, por favor? Medidas fisiológicas para controlar el pH y reducir la fatiga, el carbonato de sodio, el citrato de sodio, o también para aumentar la cantidad de hemoglobina en sangre y con eso la captación y distribución de oxígeno. ¿La que sigue? Ayudas nutricionales de una gran variedad, desde la dieta mediterránea, la paella, omega 3, y una muy popular, que creo que un poco más, es la cafeína. ¿Por qué la cafeína? Porque eso es de las más estudiadas y muy controversiales. La cafeína es una trimetilxantina 137, que sí tiene efectos. ¿Sí? Es antagonista de la adenosina, se une a receptores, con lo cual disminuye la cantidad de serotonina cerebral y nos produce una estimulación. Incrementa la oxidación de los lípidos y sí favorece la utilización de las grasas como combustible, y lo cual permite que ahorremos glucógeno. Saben que el glucógeno es un polímero de la glucosa y es justo sacar para el espíritu. Recuerden que si no hay glucosa, no se metabolizan bien los ácidos grasos, se forman coenzima y no se forman cuerpos celulosos. A nivel muscular, facilita la movilización del calcio intracelular, con lo cual da más fortaleza a la contracción muscular. También estimula las bombas de sodio y potasio de las fibras no activas, con lo cual disminuye la acidez cerebral y también reduce la fatiga. Pero tiene efectos negativos: insomnio, trastornos gastrointestinales, temblor y síntomas de ansiedad, la taquicardia, efectos diuréticos, nos puede deshidratar ácido, puede elevar la presión arterial. Interesante, porque la cafeína de 2004, el Comité Internacional ya no la considera prohibida, y debido a su difícil control y diferentes resultados de los reportes científicos, que a veces han sido muy contradictorios, pero si detectan niveles anormalmente altos pueden ser sancionados. Arriba de 12 microgramos por día. Es difícil que un atleta que consume café normal llegue a esas cantidades. Si se encuentra más de 12 microgramos por mililitro, dice que puede fuente externa o concentrada de cafeína. El uso de los endogénicos es un tema complejo, ya que muchos de los reportes de efectos son contradictorios. Pero debemos preguntar si le vamos a usar o recomendar qué es, qué contiene, en qué deporte se usa, y si han tenido algún efecto positivo o negativo, y qué pasa con el fair play, qué pasa con el todo por ganar. ¿Sí? Y cuidado, en temas orgánicos sobran los expertos, de los productos supermilagrosos hasta productos ya estudiados científicamente, y estamos pidiendo lo que llamamos los merólicos, ¿no? Atrás de la raya, estoy trabajando. Gracias. Muy bien, pues tenemos tiempo para la ronda de preguntas. Bien, vamos a dar la oportunidad a dos preguntas, muy bien, para cerrar. Buenos días. Psicóloga del deporte. Siento una aclaración ahí. Si la hipnosis está considerada glucogénico, ¿cómo lo detecta? Pues antes o después de la competencia, ¿y cómo lo detecta? Bueno, los reportes que hay acerca del abuso de la hipnosis se dio en los países socialistas, en donde se sometía al atleta a una hipnosis y aumentaba su rendimiento hasta un 30%. Nadie creía esa cifra, pero cuando empezó a Rusia a tener esos valores en aumento de la eficacia en la fuerza, se empezó a considerar ya como un elemento biogénico, la hipnosis. Sin embargo, no se usa
Es decir, es difícil utilizarlo en la competencia, si no es imposible. Alguien que está en estado hipnótico no es posible. Se ha aplicado en el entrenamiento. Y otra de las cosas es que funciona nada más en una mínima parte de los atletas, ¿no? Según los reportes, que es lo único que se ha descrito en relación a eso. Bien, entramos a la última pregunta, doctora. Favorece el incremento de la organización. Hemos utilizado megadosis, generalmente lo que sucede de la diarrea. Entonces no hay un efecto, está considerada la tabla que puso Gama, que de sustancias que no tienen un efecto específico. Generalmente se asocia al picolinato de tronco, que se trató inicialmente como parte del tratamiento del síndrome metabólico, anteriormente llamado síndrome X, y se asocia también a la cafeína. Entonces el doctor manifestó también que la cafeína tiene un efecto político, ¿sí? Entonces aparentemente la suma de los tres efectos daría resultado, pero no tiene una evidencia científica, digamos, importante para varios efectos. Bueno, lo que pasa es que los del burlista sí tienen un efecto, pero tiene un efecto que inhibe la absorción de grasa del intestino. Entonces, evita que la grasa ingrese al organismo y posteriormente se pierda. Entonces, no creo que tenga ese tipo de Y nada más para ampliar lo que comenta el doctor Marco, nosotros hicimos un estudio de carnitina con ultramaratonistas, precisamente para tratar de evidenciar cuál era el efecto que tenía sobre el rendimiento físico, particularmente el aeróbico. Y resulta que sí, en todos los casos que utilizamos L-carnitina de los ultramaratonistas, que son 50 kilómetros, todos mejoraron su rendimiento aeróbico. Sin embargo, no podíamos demostrar que era específicamente por L-carnitina, porque no teníamos ningún marcador biológico que lo pudiera demostrar. Lo que sí pudimos ver es que se mejoraba el consumo de ácidos grasos de cadena larga por la mitocondria, pero solamente con ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, tendría que estar combinado con el ejercicio para que tuviera efecto sobre los ácidos grasos. Sin embargo, se empezó a utilizar como lipolítico con los gorditos e incluso inyectado. ¿Saben para qué les sirve? Para nada. Si no hacen esfuerzo físico, no van a entrar ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria. Así de fácil. Entonces, sí se sigue implementando con el Orlistat, con algunos otros, pero no es cierto ese efecto que tiene en teoría el político. Y tampoco tiene un beneficio sobre el músculo que no está trabajando, porque en las distrofias musculares se utilizó y no tuvo una respuesta. Bien, pues agradecerle la presencia. Me gustaría que se pusieran aquí de pie. Vamos a Bien, a nombre de la Presidencia Municipal y Común de León, mi compañero el doctor Rivera, director general de Común de León, hacemos entrega de reconocimiento al doctor Jorge Alejandro Gama Aguilar, al doctor Marco Antonio Ojeda Macías, al doctor José Manuel Sánchez González y al doctor Manuel Zaire Velasco Larios, y un bonito presente para ustedes. Gracias y el aplauso de ustedes para recibir a estudiantes con la comisión. Los reyes de Sesme.